Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Con el mausoleo de Vladimir Ilich Lenin a nuestras espaldas, vamos a dialogar durante algunos minutos con un representante de la República Bolivariana de Venezuela, nada más y nada menos, el vicepresidente para el área social, miembro del Buró Político del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jauja Milano. ¿Cómo está, vicepresidente? ¿Cómo estás, Rey? Muy bien, muchas gracias. Con un poco de frío aquí nos ven. Pero aquí en la Plaza de Rojo, un día histórico. Exactamente. Para la humanidad. Y eso también contribuye a que sintamos menos frío, ¿cierto? Ha presenciado esta parada militar a propósito de la ocurrida en el año 1941, cuando las tropas soviéticas marchaban hacia la Gran Guerra Patria. ¿Qué le ha parecido? Sí, recordemos que en aquel momento, como conmemoración a la Revolución de Octubre de 2017, el pueblo soviético convocó a la Gran Guerra Patria. Y de aquí salieron las tropas que derrotarían 4 años después al nazifascismo y con ello salvarían a la humanidad. Y eso nunca puede olvidarlo quien quiera hacer un juicio justo de la historia. Fue el ejército soviético, el ejército rojo, el que contuvo y derrotó efectivamente a las tropas de la Alemania nazi. Y lo que estamos viviendo hoy, vicepresidente, se da también en el contexto del centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre. Ha participado usted también en actividades alusivas a este centenario, donde se han debatido, por ejemplo, ideas inherentes a las fuerzas de izquierda. ¿Le podría regalar a la audiencia de Telesur cuáles han sido esas ideas que se han debatido, cuáles han sido, digamos, las más particulares, las más punzantes, las que prácticamente retan a las fuerzas de izquierda de hoy? Mira, en particular, de verdad, hoy estar aquí en nombre de la Revolución Bolivariana, del chavismo como una fuerza política, socialista, popular, de izquierda, nos llena de mucho honor. Estar en esta Plaza Roja, en el centro de los acontecimientos que hace 100 años conmovieron al mundo, como escribía John Rick en su libro, los 10 días que conmovieron al mundo ocurrieron aquí en estos espacios, Rey. Somos unos privilegiados de estar aquí 100 años después. Y en estos debates que hemos tenido, fundamentalmente hemos venido a reivindicar el carácter humanista de aquella revolución. Recordemos que el origen de la especie humana y su constitución como sociedad estuvo caracterizada al principio por el colectivismo, por la solidaridad, por la producción para la satisfacción de necesidades. Después llegó la etapa oscura del esclavismo, donde un conjunto de seres humanos se apropió de la libertad, de la humanidad de otros seres. Y fueron decenas de miles de años hasta que evolucionó, bueno, al feudalismo y finalmente al capitalismo. Pero es en 1917, teniendo como antecedente la Comuna de París como un hecho luminoso, pero que duró muy poco tiempo, que por primera vez el pueblo asume el poder y se libera y asume que los derechos son para todos. O sea que el término del poder popular pudiéramos decir que se remonta a aquellos años. Efectivamente, porque son los soviets, los consejos de trabajadores, de campesinos y de soldados, los que toman el poder bajo la conducción de Vladimir Ilich Lenin. Y a partir de allí el mundo cambió, porque el propio capitalismo europeo fue impactado y tuvo que virar y adecuarse y convertirse en lo que se llamó el estado de bienestar, el estado social de derecho. A partir de la revolución de 1917, nadie en el mundo pudo negar que las grandes mayorías también tenían derecho a la participación política, a la alimentación, a la vivienda, a la salud, ¿no? A la vida, pues, ¿no? Que la inmensa mayoría de los seres humanos no estaban condenados por la naturaleza ni por Dios a vivir como parias en esta tierra. De allí la importancia de 1917. Es el día de la emancipación humana después de decenas de miles de años de esclavitud, de marginación, de opresión. Usted acaba de pronunciar una palabra que me recuerda que en cierta ocasión la pronunciaba también el comandante Hugo Chávez, emancipación. O sea que Chávez bebió en las aguas de la gran revolución socialista de octubre, bebió en la obra de Vladimir Ilich Lenin, el líder de los bolcheviques. Sin duda alguna. Mira,
el presidente Chávez, en primer lugar, nuestra corriente histórica, ¿no? La corriente de la resistencia indígena, la corriente de Bolívar, la corriente de Zamora, de Rodríguez. Pero esa corriente histórica propia, autóctona, el comandante Chávez la alimentó de la corriente histórica de la lucha por la emancipación de la humanidad. Y esa corriente histórica, sin duda alguna, tiene su base en el pensamiento primero de los socialistas utópicos, después del socialismo científico de Marx y después la concreción aquí en estos espacios, un día como hoy hace 100 años, de que efectivamente el pueblo podía ejercer poder, que el pueblo tenía derecho, ¿no? Y ese día se demostró además que un pueblo con organización, con un partido organizado, que es una de las cosas que hemos reflexionado en estos días con todas las fuerzas de izquierda, un partido organizado y una vocación de poder, que es algo muy importante que el comandante Chávez rescata. Dice, los pueblos no solo pueden resistir, decía el comandante Chávez, y en general era una crítica que le hacía a la izquierda, hay que retomar la vocación de poder, ¿no? Y aquí por primera vez se demuestra que las grandes masas con voluntad de poder podían lograr la hazaña de derrocar un régimen de opresión, de esclavismo y abrir el horizonte hacia una plena libertad humana. Una idea que en el caso de Venezuela fue impulsada por el comandante Chávez, como decía usted, y continuada por el presidente Nicolás Maduro. En este contexto del centenario de la Gran Revolución Socialista de Octubre, ¿qué impulsa la Revolución Bolivariana? ¿Qué retos se le presentan a la Revolución Bolivariana? Mira, lo planteábamos en los debates, ¿no? La corriente socialista mundial, sin duda alguna, tiene la virtud de haber restituido el concepto de igualdad entre los seres humanos, ¿no? De la libertad política, de la democratización del poder, del ejercicio del poder para todos y el derecho a todos a ejercer el poder, y de los derechos sociales como quizás el más grande legado de la corriente socialista. Es decir, que la gente tiene derecho a vivir, tiene derecho a comer, tiene derecho a vestirse, tiene derecho a educarse, ¿no? Tiene derecho a desarrollar plenamente sus capacidades humanas, que no está condenada por la naturaleza ni por ninguna divinidad a vivir, como lo decía anteriormente, en la miseria, en la marginalidad, ¿no? Pero sin duda alguna que un gran reto de la corriente socialista es cómo sostener esa ampliación de derechos que postuló y que trajo. Y el tema económico, el modelo económico, ¿no? La construcción de nuevas formas de propiedad no capitalista, de nuevas formas de relaciones de producción no capitalistas que sean eficientes, que no sean al corto tiempo, al mediano plazo, nuevamente metabolizadas por el capitalismo y terminar siendo funcionales a ellos, son los grandes retos del socialismo, incluyendo al socialismo bolivariano que nosotros estamos construyendo en este momento. Vicepresidente, 1.000.000 de gracias por estas declaraciones para la audiencia de Telesur. Gracias por aguantar un poco de frío con nosotros. Gracias a ustedes. Desde aquí compartimos, bueno, la emoción de estar en los 100 años de la Revolución Rusa en nombre del heroico pueblo venezolano que está batallando por la construcción del socialismo, por su derecho a la autodeterminación, a decidir su propio camino. También compartimos este frío. Claro que sí, vicepresidente para el área social del gobierno bolivariano, también miembro del grupo político del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Aguamilano. Devolvemos la señal a nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Rey Gómez, con toda esta cobertura, mostrándonos también